Y vamos ahora a ver la dinámica que va a tener en detalle lo que ocurra desde las 2 de la tarde en el Congreso de la Nación. Cámara baja, tratamiento de los legisladores, artículo por artículo. Cata, buen día. ¿Cómo estás, Edu? Sí, porque, a ver, hoy arranca la batalla final en cuanto a la ley Ómnibus. ¿Por qué lo digo? Porque de los más de 600 artículos quedaron 300 y pico, es decir, quedó a la mitad. Y ahora, en este debate que arranca hoy, puede modificarse aún más la cantidad, pero sobre todo el contenido, porque la gran pregunta es, adentro de la ley Ómnibus, que mezclaba un montón de temas, estaban temas importantísimos para el gobierno de Milei, digamos, para decirlo bien en criollo y a rasgos generales, para poder avanzar en lo que él cree que es llevar adelante las reformas y la desregulación de la economía y poder salir adelante de esta situación crítica. Ahora bien, hay puntos que son muy conflictivos para los bloques aliados, que son los que básicamente le van a dar el apoyo o no a la mayoría de los artículos que necesita Milei que se aprueben. Sí. ¿Cuáles son estos puntos? Ayer los repasábamos, pero en las últimas horas se sumaron algunos más. Impuesto país, que el presidente Milei lo dijo, pero muy claro y tajante a todos los que están negociando en su nombre. El impuesto país, por lo menos en esta parte del debate, no se negocia. Es decir, no voy a dar el brazo a torcer en diputados con el impuesto país, que es lo que los gobernadores, a través de los legisladores, están reclamando como una carta de te aprobamos y la mayoría de los artículos. Ellos necesitan la coparticipación del impuesto país porque, claro, quedaron muy desfinanciadas las provincias con varias de las reformas. Entonces tienen miedo de no tener plata, básicamente. Para los gobernadores es sí o sí, para el gobierno es no, directamente. Para el gobierno en esta fase es un no. Dicen así los que negocian en nombre de Milei. Milei no quiere dar el brazo a torcer para nada. Ayer, además, lo dijeron, digamos, textualmente, el ministro Francos, que es el que puso la cara en muchas de las negociaciones con los gobernadores, dijo, Milei no quiere dar el brazo a torcer. Sí. Después también el gobierno explicó que si se levanta el cepo no va a ser necesario coparticipar el impuesto país. Bueno, todas explicaciones que a los gobernadores no les cierran para nada. De nuevo, está en el eje el problema de la coparticipación y la desfinanciación de las provincias. En algún momento el gobierno dejó trascender a través de algunos off que los iba a llamar a los gobernadores para una reunión. Esto hasta ahora no sucedió y lo que dicen es, primero queremos ver algún gesto de danos algo de que va a entrar dinero a las provincias para aprobarte las cosas que vos querés. Bueno, ahí está esa tensión, porque Milei, ya te digo, en diputados dice, yo no doy el brazo a torcer. Fue la orden que le bajó a todos sus legisladores y a los aliados también de yo me voy de viaje, pero en diputados no se cede con nada más. Veremos, porque no es el único tema espinoso. También están las privatizaciones, que supuestamente ya estaba todo bastante claro. Ahora, por ejemplo, la UCR se planta muy fuerte con el tema de que tenga todo control parlamentario a la hora de privatizar una empresa pública. Bueno, y ahí también hay resistencias. Veremos en qué queda todo esto, porque la rosca no es solamente adelante de las cámaras, ahí entre los diputados, sino también afuera, los despachos, afuera del Congreso, donde están tratando de llegar al texto final y todavía, Edu, te digo, no está. También hay diferencias con las facultades delegadas, que bueno, todavía hay ruido en los bloques aliados. Aunque hubo un acuerdo, ¿no? Por lo menos se bajó del sistema del 2x2 a 1x1. Pero el tema es así. Hay tanta fragmentación política que sí, Milei tiene todos sus bloques aliados, que son bloques que se formaron apenas asumió Milei como presidente, que antes estaban todos cohesionados en Juntos por el Cambio. Pero entre esos bloques no hay consenso sobre todos los puntos que le están discutiendo al gobierno de Milei para aprobarle la ley Ómnibus. Incluso adentro de bloques, como por ejemplo el radicalismo, entre ellos no hay unanimidad con algunos temas. Entonces hay que ver cómo queda todo. Por el otro lado también, bueno, está lo de facultades delegadas, y veremos entonces cómo queda todo esto. Pero yo te diría que van a ser días en los que no va a ser tan fácil para el oficialismo pasar, porque además está el otro tema, Edu. Después de ponerle que está la media sanción, que no sabemos qué va a quedar finalmente en el texto, pues tiene que pasar al Senado. Y en el Senado el kirchnerismo tiene mucha
fuerza, tiene muchos senadores. Sí, un peso que puede hacer que se corrija lo que se aprueba en diputados y tenga que volver a la Cámara Baja. Exacto, ese es el tema. Entonces, imagínate que la ley ómnibus de Milei ya ahora se va a discutir la mitad de lo que él mandó del texto original. Y probablemente en estos días, aunque Milei dio la orden de que no se ceda en nada más, alguna que otra modificación más haya. Ahora, pasa al Senado. Si le siguen haciendo modificaciones, ¿qué va a quedar de la esencia de lo que Milei considera clave, las bases para fundar un Estado libertario y que avance la economía argentina? Esa es una pregunta, porque por el otro lado lo que piensan en el gobierno de Milei es, el DNU no está caído, ¿no? Porque, bueno, o tiene que hablar la Corte Suprema, que no tiene plazos y no esperemos que sea en el corto plazo, aunque puedan pensar que es inconstitucional, no lo van a hacer ahora. Hay ítems, de hecho, que ya entraron en vigencia. Exacto. Hay otros que están suspendidos por la justicia, como por ejemplo la reforma laboral, uno de los ejemplos, pero está todo judicializado. Pero claro, el problema que para el gobierno de Milei es, para nosotros, una de las cosas más importantes para avanzar en todo el cambio económico y del Estado es la reforma laboral. El DNU en esa parte está frenado. Y si va a la justicia, la Corte Suprema en algún momento va a decir es inconstitucional. La ley ómnibus quedó toda achada. Entonces hay muchas, y es una pregunta que se hacen muchos en el gobierno de Milei. ¿Hasta qué punto todos estos paquetes de reforma nos van a permitir tener las herramientas que consideramos necesarias para avanzar? Historia en desarrollo, también el gobierno de Milei dejó trascender que van a mandar probablemente en marzo, una ley de reforma laboral. O sea, un proyecto por afuera. Por afuera de lo que es el DNU. Veremos en qué queda todo esto.